tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo en qué momento del día vean estos podcasts, Psicología Social, más allá de lo social. Como siempre, muchísimas gracias a todas y a todos los que nos acompañan en este nuevo capítulo. Y como siempre, estoy acompañado de mi buen colega, mi buen amigo, el estimado Miguel Ángel Pérez García. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, César? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas a todos los que nos escuchan. Y pues otra vez aquí, dándole a su podcast en temas interesantes por debatir, por mencionar, por hacer importantes, ¿no? Exactamente, y ya justamente como lo menciona Miguel, vamos a continuar como en un podcast pasado que comenzamos a hablar de lo que es la violencia. En este caso vamos a hablar de la violencia y los videojuegos, ¿no? Entonces, como Miguel es un especialista en videojuegos, conoce de pie a pa todo lo relacionado a los videojuegos, nos va a dar una exposición muy detallada de lo que son los videojuegos, cuáles son los elementos, las circunstancias y sobre todo, ¿no? Abordar de una manera lo más, lo más psicosocialmente hablando posible, tratar de analizar estos fenómenos, estas circunstancias en las cuales situaciones de violencia, ejemplificaciones claras y totales sobre la violencia están dentro de los videojuegos. Y evidentemente, ¿no? Si esto influencia, provoca una influencia positiva, negativa, cuáles son las circunstancias en las cuales los consumidores de esos videojuegos comúnmente son niños o adolescentes jóvenes, cuáles son las circunstancias que los atraen, ¿no? Que los incita a estar dentro de estos videojuegos, a estar dentro de este mundo virtual en el cual pues, predomina la cuestión de la violencia. Así que, Miguel, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cuál es la visión? O como mencionábamos, ¿no? La pregunta de por medio con referencia a esta situación de los videojuegos y la violencia. Sí, no, pues debemos empezar con nuestras preguntas de investigación, ¿no? ¿Qué son los videojuegos? ¿Los videojuegos te vuelven violento? Y cómo se dan estos procesos sociales, ¿no? Más que internos o psicológicos del individuo, ¿no? Y pues, ¿qué son los videojuegos, no? Pues nos dicen que son medios o dispositivos electrónicos que permiten, mediante mandos, simular juegos en pantallas, televisores, ordenadores, celulares, ¿no? O sea, en cualquier cosa que tenga una pantalla, bueno, se puede supuestamente jugar, ¿no? O tener un videojuego, ¿no? Como, dando un ejemplo así rápido, no sé si has visto que hay un videojuego que se llama Doom, que es fácil de correr en cualquier cosa que tenga una pantalla, en calculadoras, en pantallas de elevadores. Y, por ejemplo, yo he visto que lo corren en pantallitas de estas pruebas de embarazo digitales, güey. Imagínate ahí poder jugar tu videojuego, güey, ¿no? Está cabrón estos güeyes eh, que lo corren en cualquier cosa, ¿no? Y bueno, ¿no? Pues ya nuestra pregunta para dar introducción al tema o para ya irnos encaminando hacia el tema es de si los videojuegos te vuelven violento, ¿no? Y pues muchos pues de los especialistas, por así decirlo, muchos que han abordado este tema a través de los tiempos, digamos que del 2000 eh, para atrás, muchos tendían a decir que sí, ¿no? Que los videojuegos eran una forma directa de influenciar o de motivarte o incitarte a la violencia, ¿no? Y a la agresión. Del 2000 para acá podríamos decir que, pues, todo lo contrario, ¿no? Muchos de los que han estudiado han dicho que los videojuegos no te van a hacer violento, pero posiblemente lo que van a hacer es como que te modifiquen esta visión de lo que es la violencia y la agresión, ¿no? Porque según ellos pueden como, ya no hay como un punto medio ni que se establece como violencia, como justamente lo dijimos en el podcast pasado, de que el observador va a ser el que defina como tal si eso es violencia o agresión o no, ¿no? Y justamente también dicen que el proceso social, que es, por ejemplo, los procesos sociales dentro de la violencia en los videojuegos, no se va a deber tanto al videojuego en sí, sino en los procesos sociales que lo rodean, ¿no? Sino la familia, los grupos con los que te juntas, este, la escuela, o sea, ellos engloban muchas partes de la sociedad, ¿no? Las mismas políticas públicas, ¿no? Que hay en algunos países se ha tratado de que los videojuegos tengan como
pues tengan restricciones, ¿no? Y como las películas, que les pongan también como rangos de edad, etcétera, ¿no? Así como B13, B15, ¿no? O más 18, etcétera. Pero lo que hay un tema importante, lo que ellos toman, que dice que estas conductas de agresión o de violencia se van a dar más fácil en personas, en jóvenes o niños que tengan fácil acceso a las armas, donde haya falta de comunicación intrafamiliar o en los procesos de la familia y por alguna u otra enfermedad de índole psicológica, ¿no? O también biológica que pueda motivar algún desequilibrio y que pueda hacer que las personas actúen de una forma más violenta y agresiva, ¿no? No solamente se enfocan en los videojuegos. Sí, justamente, ¿no? En esta cuestión resaltas elementos de suma importancia, ¿no? Cuando, incluso si lo vemos desde la investigación, ¿no? La investigación en psicología social, en la cual siempre te ejemplifica, ¿no? Esta cuestión de la pregunta de investigación y de qué elementos, ¿no? Qué circunstancias, qué situaciones de por medio pueden ser analizadas y cómo identificar ciertos factores de suma importancia, ¿no? En este Ujú, caso, mencionas la cuestión del entorno, ¿no? Y cómo desde un desarrollo de la familia, principalmente como el primer, como la primera, como el primer entorno en el que se desarrollan los jóvenes o niños, digamos, lo que son los que más consumen, se puede decir, no todos, pero son los que ujú, más consumen los videojuegos o estos eh, herramientas de entretenimiento. Y justamente, ¿no? Mencionaste que los videojuegos se basan en situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de pandillas, de violencia, no sé, en cuestiones de deporte, en cuestiones de, de muchos elementos que uno tal vez en un primer vistazo a los videojuegos diría que es algo inimaginable, pero es basado en lo que hay en la realidad, ¿no? En la vida ujú, cotidiana. Entonces, aquí justamente, como se menciona, la cuestión del entorno, ¿no? Del contexto en el cual, en dónde se desarrollan estos jóvenes, estos niños, el entorno, el contexto en el que se desarrollan y qué elementos positivos y negativos pueden adquirir de este mismo entorno. Porque en un primer grado, pues podemos percibir y analizar que situaciones, por ejemplo, en México, que cotidianamente vivimos la cuestión de la violencia, dependiendo del entorno en el que nos desarrollemos, podemos percibir o no si hay esa violencia continua, si hay esa exposición a la violencia, si hay ese control o no de la violencia y eso cómo afecta, cómo propicia esa influencia en las personas, ¿no? Eh, cómo identificar o no si eso mismo influencia a los jóvenes, a los niños para actuar de una manera distinta a la que cotidianamente han actuado, ¿no? Si eso mismo los propicia a modificar esa forma de ver, de pensar, de correlacionarse con las personas, evidentemente, y si son esos elementos o esos factores los que pueden propiciar esa influencia negativa, ¿no? Porque en este caso hablando de la violencia, ujú. identificar esos elementos que puedan influenciar de manera negativa a los jóvenes, a los niños, este, y que eso mismo modifica su manera de desarrollarse, ¿no? Tal vez los cohíbe, los incita a otro tipo de acciones, de actividades, otro tipo de intereses relacionados principalmente con el entorno, que se redireccionan a los videojuegos y los videojuegos a los mismos consumidores, ¿no? Entonces, en este primer rubro, tratar de comprender hasta qué grado, ¿no? Los videojuegos juegan un papel predominante en el desarrollo de los niños, de los jóvenes y de los adultos, ¿no? ¿Por qué no? También son factibles a este tipo de situaciones. Cómo delimitar esta cuestión de la realidad y de la ficción, cómo delimitar esa misma influencia de por medio y cómo delimitar esas situaciones en las cuales por medio de los videojuegos incitan a los jóvenes y los jóvenes realizan este tipo de acciones, de los niños a los adultos realizan ese tipo de acciones por la atracción, que son las motivaciones, que son los atractivos dentro de estos videojuegos, que tal vez por lo mismo de esa conexión, de esa misma correlación con el entorno en el que se desarrollan, propicia a que ellos mismos
sientan esa atracción y sientan esa identificación de por medio y que eso mismo los incite a que se adentren mucho más y tomen pues, en muchas ocasiones, ¿no? Decisiones o equivocadas o realicen acciones que pues están más allá de un control específico, no más allá del control que se pueda tener en los videojuegos. Sí, claro, ¿no? Por ejemplo, los casos que se dan muy seguido en Estados Unidos sobre tiroteos o el que se dio hace algunos años aquí en México, ¿no? En el norte del país, donde pues, se le atribuía al caso de los videojuegos, ¿no? Cuando los estados del norte, pues, son los que desafortunadamente tienen más esta cercanía con temas de violencia, de agresión, de disparos, de narcotráfico, etcétera, ¿no? Y es donde más se ven, este pues estos actos ruines y tan cotidianamente, desafortunadamente es como se ven, ¿no? Pues el culacanazo y todo eso, este tipo de cosas, pues de alguna u otra forma también incitan y pueden influenciar a un cierto grupo de personas, pero no es como que va a influenciar a todas las personas, sino también a las que viven de cerca esa realidad, ¿no? El que vive a lo mejor eh, en un barrio donde se vende drogas, donde hay halcones, donde pues hay bajos recursos y te llegan y te ofrecen tanto dinero para que vayas y eches aguas o avises de que vienen los soldados o la policía, güey. Y tú sin comer, güey, pues son justamente estos factores sociales que van más allá del propio videojuego en sí, ¿no? Sino simplemente, pues ellos van tomando también estos caminos o estas circunstancias de la vida para poderse aprovechar de los jóvenes, ¿no? Bueno, al menos aquí en el norte del país, ¿no? En Estados Unidos tal vez ya es otra situación por la facilidad que tienen al acceso de las armas, ¿no? Si fuera un poco más controlado, pues igual también se podrán evitar todo este tipo de circunstancias, ¿no? Pero pues es como un trabajo muy arduo y muy duro, no simplemente con estas cosas se va a terminar, pero por ejemplo, sí, ¿no? En estos casos de sociedad y violencia, por ejemplo, como lo decimos, ¿no? Muchas veces la realidad supera la ficción, ¿no? Y justamente nosotros vivimos pues en esta aunque pareciera que ya no están así en esta época expansionista, ¿no? Porque seguimos viendo guerras, seguimos viendo, y tal vez ya no son las guerras a las que estamos acostumbrados, ¿no? Sino también son guerras mediáticas, sino son guerras globalizadas que utilizan a los medios de comunicación, como también a los videojuegos, las apps, todo esto, para poder llegar a otros, ¿no? Entonces, de esta manera, pues los medios de comunicación y la publicidad, el sistema educativo, pues de alguna manera te va haciendo violento, ¿no? O más bien te va presentando la violencia de alguna forma, más que de el simple hecho de los videojuegos, ¿no? Sino los otros medios, pues van reforzando todo esto, ¿no? Igual, pues lo mismo, ¿no? Algo que se ve mucho en los juegos, pero que se ve más en la realidad, analizándolo un poco, pues es esta parte de que el más fuerte es el que pone las reglas del juego, ¿no? Y lo hemos visto como pasa con Estados Unidos, con Rusia, que dejó a tantos países en Europa sin gas, ¿no? Que dijo, ah, sí, me quieren atacar, o la Unión Europea, yo tengo el poder, yo tengo esto, y a ver, güey, métanse conmigo, se van a quedar y el invierno la van a pasar mal y va a haber todo este tipo de cosas, ¿no? Como lo Entonces, decíamos en el podcast pasado, ¿no? La ejerción del poder real total sobre un grupo, no una comunidad, en este caso un conjunto de países. exactamente, ¿no? Entonces, justamente es como también esta analogía de que, este, pues, el pez grande se come al pequeño, güey, ¿no? Se lucra con todo este tema de las economías, con todo este tipo del dolor de la familia, con todo este tipo de decir, bueno, güey, pues, igual lo que estás haciendo está mal y de alguna u otra lo justifican por decir, pues sí, güey, estás atacando a otro país, pero prefiero que lo ataques a él y que no me dejes a mí sin estos servicios o que para ellos posiblemente sean básicos en cuestiones del invierno, ¿no? Por la calefacción y etcétera. Entonces, de alguna u otra forma también se empieza a legitimar este tipo de actos de violencia contra el otro, ¿no? Entonces, pues sí, como vamos diciendo, entonces la sociedad de alguna u otra forma te va envolviendo en temas de violencia, ¿no? Y en cuestión de videojuegos, pues no solamente los videojuegos y como todos los demás temas tienen una sola cara, no son buenos ni malos, ¿no? También hay juegos especializados en hacerte
pues pensar, resonar de alguna u otra forma, y también la forma en la que tú abordas los videojuegos. También va a depender de cada persona, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de un videojuego que se llama Assassin's Creed, y, y habla más como de historia, güey. O sea, todas sus sagas que tiene son en momentos importantes de la historia, ¿no? Tiene de vikingos, de las cruzadas, que ese fue el primero que yo jugué, güey, ¿no? Entonces, por ejemplo, te habla de los templarios y de alguna u otra forma como que también te mete esa espinita de decir, bueno, ¿y qué son los templarios, no? Y por qué es como el oscurantismo, ¿no? Y te enseña que la iglesia fue de los principales, eh, los que movían todos los hilos en ese tiempo, ¿no? Los que organizaban las guerras en nombre de Dios, y los papas que eran pues los meros efectivos, etcétera, ¿no? O sea, también no tienen cosas, no todos los videojuegos son malos, ni todos los videojuegos son buenos, pero también obviamente tiene algunas circunstancias malas, como por ejemplo, qué tanto tiempo le dedicas a jugar videojuegos, ¿no? Y justamente, es que te digo, esto es como un vaivén de ideas, porque sí, puedes decir, güey, pues es que yo pongo a mi hijo a jugar videojuegos porque, no, mi hijo juega mucho tipo de videojuegos, ¿qué hago? Pues un papá te va a decir, bueno, o un papá más grande o ya de otras épocas, te puede decir, pues sácalo a jugar, a que ande en bici, etcétera, ¿no? Pero justamente también las condiciones sociales no son las adecuadas, ¿no? Ahora que ha habido más secuestros, el tema de trata de las mujeres, todos estos temas de inseguridad que ya no permiten que los niños y los jóvenes salgan a disfrutar libremente en la calle, ¿no? Como a lo mejor tú y yo en algún momento lo hicimos de chavitos, de morrillos, que pues nos podíamos ir hasta nosotros solos al parque o estar allá afuera en la cuadra jugando fútbol con los vecinos, etcétera. Ahora ya casi tampoco se ve eso porque pues ya cada vez también las personas o bueno, la inseguridad ya es como que ya no tiene un límite también de edad, ¿no? Ya pues ven a un niño con celular y les va a valer gorro con tal de quitarle las cosas al niño, ¿no? Entonces, justamente a lo que voy, no podemos dejarle o no podemos dejarle caer todo ese peso a los videojuegos que son los que provocan la violencia, ¿no? Obviamente, si toman estos temas de alguna forma más fácil o más burda, perdón, o con poca conciencia de la violencia, pero hay otros actos de violencia que se dan en la vida real que deberían de preocuparnos más que el simple hecho de los videojuegos, ¿no? Por ejemplo, esto de que se sigan muriendo por enfermedades eh, estomacales, niños en África, güey, no por no poderse lavar las manos, o porque toman agua contaminada, güey, o que no hay agua potable, o sea, son cosas que dices, güey, no mames, es otra forma de violencia, pero de parte del Estado, ¿no? De parte de las estructuras de poder. Y estos güeyes se están preocupando porque este, cómo está el videojuego, ¿no? Güey? O la película, ¿no? Trae escenas de acción o de sexo o de guerra, y tú no mames, ¿no? O sea, si tú mismo también has fabricado esa idea, ¿no? Ya metiéndonos a lo mejor en otras cuestiones como de cine, ¿no? Esa idea que también vende Estados Unidos con Rambo, ¿no? De que ellos fueron los que ganaron en Vietnam, y pues todos ya se creen esa idea de que fueron triunfadores en esas pequeñas luchas, güey, que pues cuando el ejército estadounidense fue derrotado, ¿no? Y fue humillado de alguna u otra forma, güey. Y dices, güey, pero ya les vendieron tanto esa idea a través de Rambo, güey, que ellos creen pues que la ganaron, güey, ¿no? Y ellos justamente, y eso como lo habíamos dicho, vamos a hablarlo en el tema pues ya de los medios de comunicación masivos, eh, pero justamente crean una realidad, güey, y esta realidad, pues, se volvió la realidad de muchos estadounidenses, güey, ¿no? Pues somos la pistola, y también engrandecerse a través de ese tipo de violencia, ¿no, güey? Porque eso también es de lo que se engrandece, ¿no? Derrocamos a tal cabrón y y nos metimos a tal país dizque para hacer justicia y etcétera, ¿no? Entonces, preocuparse por los videojuegos, pues por un lado está bien, güey, ¿no? Eh, yo no digo que no, justamente por lo que decía, ¿no? Por temas también hasta de salud emocional, de salud, física, ¿no? De evitar el sedentarismo, etcétera. Pero no echarle la culpa que de todo lo malo que pasa en cuestiones de tiroteos, de incremento de agresión, etcétera, es por cuestión de que estemos más pegados a la pantalla, ¿no?
Sí, justamente aquí una cuestión importante, bueno, en ese orden de ideas que desarrollaste la cuestión, por ejemplo, de Rambo, ¿no? Que yo no he visto, la verdad, no te gustó ese tipo de películas, pero sí, obviamente, si describes esta cuestión de la idea de enaltecer el orgullo nacionalista estadounidense, ¿no? Que siempre está de por medio, ya sabes, ¿no? Como salvadores del universo Ujú. y bla, 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 lo cotidiano, ¿no? El típico trama burdo y todo, todo absurdo de Hollywood, ¿no? Pero justamente, ¿no? Mencionamos la cuestión de la guerra de Vietnam, que creo que ha sido la guerra más desastrosa para Estados Unidos por el hecho de haber perdido, por el hecho de haber, de Ay, haber, te equivocas, eh, ganaron. no, no, no. Bueno, en ese universo alterno sí, ¿no? Pero en el de nosotros, no. ¿No? Entonces, esa idea de decir, no es que nosotros ganábamos por lo otro, o sea, porque es inconcebible para ellos la cuestión de haber perdido una guerra, ¿no? Teniéndose, notándose y auto percibiéndose como una potencia militar, ¿no? O tal vez como Exacto. la única, ellos percibirían ser la única potencia militar, ¿no? Pero a lo que se va o a lo que se trata de desarrollar con todo ello es justamente esta cuestión, ¿no? Esa, como mencionaste, lo hablaremos en otro capítulo sobre la cuestión de los medios de comunicación y esta cuestión de la violencia, pero justamente, ¿no? Esta situación en la cual está esta exposición total, ¿no? De la violencia y que no, justamente, ¿no? No solamente son de los videojuegos, sino son de muchos otros medios de comunicación, de información, medios visuales, todas estas herramientas que en muchas ocasiones utilizamos para estar en contacto, estar informados, estar igual, ¿no? En cuestiones de ocio, pero a final de cuentas justamente, ¿por qué? Porque se puede direccionar es que los medios de comunicación, es que los videojuegos, es que esto, es que lo... Y entonces aquí también cuestionar y decir, bueno, entonces sería culpa de los padres por permitir que esté constantemente un joven, un niño en exposición con un videojuego de violento, con un videojuego este, que es muy gráfico en cuanto a violencia, en cuanto a sexo, en cuanto a sangre, en cuanto a tal cual situación, ¿no? De por medio. Entonces, ¿esto qué implicaría? Que los padres son los culpables o que tratan de desviar su responsabilidad con los hijos por medio de un celular, de un videojuego, bla, bla, bla. Yo creo que no será el caso, ¿no? Más bien, justamente como lo mencionabas, también hay un estudio en Inglaterra en el cual a los niños los exponen con hacia, les proyectan una película violenta, una película en la cual esto mismo, Te perdón, yo estoy hablando te y se muteaste, apaga el ajá. micrófono. Están hablando con los niños y les proyectan una película violenta. Después de ello, les preguntan si les ha afectado, si lo creen muy radical o no, y la mayoría de los niños al responder es que eso no es real, eso es ficción. Ujú. No hay ninguna problemática por ello. ¿Por qué? Porque saben delimitar lo que es verdad y lo que es no, lo que no es real, lo que es ficción y lo que es Ficción. ficción, lo que es realidad, lo que es factible, lo que no es factible, Mm. lo que puede suceder o no puede suceder en la realidad. Y eso mismo es lo que ellos delimitaban y decían, es que esto no es verdad, esto es ficción, no puede pasar en nuestra vida cotidiana, no puede percibirse de tal o cual manera. Entonces, esto mismo incita a que se haga esa cuestión y esa pregunta de si realmente una exposición continua, ¿no? Hacia los videojuegos puede propiciar este tipo de acciones, de reacciones en los niños y en los adolescentes, o a pesar de que esté esta exposición continua a la violencia, que es no solamente de los videojuegos, sino de muchas otras herramientas y elementos de por medio, se guíe, se oriente y se delimita a los jóvenes, a los adultos, es decir, ¿sabes qué? A los jóvenes, a los adolescentes, a los niños y adultos que tal vez no tengan esta percepción total, ¿sabes qué? Esto no es real, esto es ficción, podría pasar, pero es conveniente que no, debes de delimitar, debes de evitar este tipo de acciones, de reacciones, de actitudes que puedan orientarse a la violencia en específico y que esto mismo sea una manera de tratar de contener, ¿no? Esa misma violencia. Porque
se habla de esta situación en la cual con la constante exposición por medio de ya sea de videojuegos, de películas, de, de ciertos elementos que puedan ser de gran interés, ¿no? Y que digas, es que está la violencia, está esto, está lo otro, y cómo esta misma exposición constante pueda influir, ¿no? Como lo decíamos al principio, pueda propiciar esa influencia. Pero entonces delimitar y decir, bueno, pues esto que pasa de zombies, pues es ficción, no es verdad, no es meramente imposible o improbable que pase esta situación, ¿no? Entonces orientarlos y decir, ¿sabes qué? Esto que percibes en una película, en una serie, en un documental, en un medio de información, en los videojuegos como tal, simplemente ficción, debes tomarlo como eso, como ficción, como medio de entretenimiento. Evidentemente para muchas personas, pues este tipo de entretenimiento va a ser nocivo, va a ser incorrecto. Para muchas otras personas va a decir, bueno, pues que hay que delimitar lo que es verdad y lo que no, y tratar, aquí como lo hemos mencionado, ¿no? Esta cuestión de decir lo bueno, lo malo, qué pasa, qué no pasa. Y decir, ¿sabes qué? Bueno, pues esta situación de por medio en la cual hay una exposición constante de los videojuegos violentos, pues orientarlos y decirles, ¿sabes qué? Pues eso solamente es algo ficticio, pero debes de entender que esto que realizas en los videojuegos en la vida real sería muy peligroso, muy nocivo, totalmente innecesario y no se debe de aplicar, no se debe de hacer, no se debe de realizar. ¿Por qué? Porque dañas a lo cual persona, porque estás afectando a terceros, porque estás realizando acciones que son perjudiciales no solamente para ti, sino para tu entorno, ¿no? Pero entonces aquí entra todo eso, bueno, el entorno, el contexto en el que se desarrollan, qué tan violento no, qué tanta influencia aplica en los jóvenes, en los niños, en los adultos. Esto mismo como permea también en los padres, ¿no? Porque los padres podrán decir, bueno, es que yo limito a mis hijos con los videojuegos violentos, pero ¿cómo puedo limitar a los niños, a los adolescentes en los medios violentos si el entorno como tal es violento? Si la violencia constante en el entorno en el que vivo, en el contexto, se evidencia cada día, ¿no? Se percibe violencia, se percibe agresiones, se percibe tal o cual situación violenta. Entonces, ¿cómo delimito, cómo prohíbo a los jóvenes, a los niños, a la cuestión de los videojuegos violentos, si todo el entorno violento en el que vivimos no lo puedo delimitar, no lo puedo ocultar, no lo puedo usar y decir es que esta situación de por medio afecta directamente a los jóvenes, a los niños, y eso no lo puedo ocultar, no lo puedo delimitar, no lo puedo detener, porque es algo que está fuera de mis manos, ¿no? Como padre. Sí, ¿no? Y por ejemplo, como dices, como al principio de esta intervención, güey, de que no se le puede echar la culpa a los padres, ¿no? O sea, ellos tienen parte de responsabilidad sobre sobre estas circunstancias, eh, estas actitudes, estos entornos de violencia, ¿no? Ellos también son parte de ello, no que produzcan o reproduzcan la violencia, sino que estar al tanto de los medios que consumen sus hijos a través de videojuegos, medios de comunicación, las aplicaciones, etcétera, güey, porque también pues desafortunadamente el modo de vida en la actualidad ha cambiado radicalmente, ¿no? Antes podías tener, como ya lo mencionamos, ¿no? A lo mejor un espacio para poder salir a la calle y distraerte con tus amigos, hacer algún tipo de deporte, porque también las condiciones económicas te daban la posibilidad de tener esa opción, ¿no? De que tu mamá o de que las señoras se podrían quedar en casa para, pues de alguna u otra forma cuidar a los hijos, poder darles esos espacios de recreación, pero pues también la vida se ha vuelto cara, ¿no? Los temas económicos ya han hecho que los dos, tanto madre como padre, sean trabajadores, entonces ya muchos de estos que los niños se queden encerrados en casa y, 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 y muchos de bueno, de los trabajos, más bien no trabajos, investigaciones que se hacen por parte de algunos medios de comunicación o algunas estructuras políticas, es como que quieren dejar caer toda esta responsabilidad hacia los padres, ¿no? Pues sí, güey, pues es tu obligación que veas qué es lo que ve tu hijo, ¿no? Es tu obligación,
hacerte cargo de ellos, ¿no? De revisar o etcétera, etcétera. Cuando no, güey, sino también es parte del gobierno, parte de obligación de estas estructuras, el estar revisando qué es lo que se difunde a través de los medios masivos de comunicación para que los niños que actualmente, que saben que muchos ya se están quedando en casa solos por estas cuestiones económicas, pues no estén consumiendo todo este tipo de violencia, ¿no? A través de la televisión, que como le decimos, justamente eso no se va a reflejar directamente a una conducta eh, agresiva o de violencia, sino que simplemente también puede causar algún tipo de trastorno, ¿no? Algún tipo de ansiedad. Yo, por ejemplo, de vez en cuando leo noticias, pero yo me acuerdo cuando veía más seguido noticias, también ese, de alguna u otra forma te va afectando en tu salud emocional, el decir, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó en la pandemia, ¿no? Que eran tan, pues, sí te daban información, pero eran tan amarillistas, tan sensacionalistas en estos casos de COVID, ¿no? Que en vez de darte como información que te ayudara o estar al pendiente o estar pues un poco tranquilo o en su defecto tener una cultura de la prevención, era como más una cultura del shock, ¿no? Como una cultura del miedo hacia todo lo que posiblemente podía pasar con el COVID, ¿no? Y por ejemplo, otra cosa que podemos decir, justo de los medios y de las personas que consumen mucho los videojuegos, es de un ejemplo claro es Japón, güey. O sea, Japón no tiene tantos índices de violencia en esta cuestión y son de los países que tienen un nivel de consumo de videojuegos y de caricaturas, güey, bueno, de mangas, güey, de animes, güey, muy elevado, ¿no? Entonces, todos esto no tiene una correlación directa al que digas, ah, si consumo más videojuegos, pues voy a ser más violento, ¿no? Ellos casi no tienen tantos índices de violencia, a lo mejor en temas de suicidio y todo eso, pues ya son otras cosas, pero también justamente se refleja en el modo de cultural y social de los japoneses, ¿no? Necesitas ser el mejor, necesitas ser, este, si no tienes tanto, pues no vales, etcétera, ¿no? Ya son cuestiones culturales, ¿no? Que, que justamente ellos, pues, van cediendo a esta presión social pues, que los hace llevar a desencadenarse ese tipo de situaciones, ¿no? Como algunos, yo que sigo, bueno, no los sigo, pero sí los veo en esta cuestión, por ejemplo, de los coreanos, ¿no? Que ahora está tan de moda el K-pop y todo eso, que, que ahora han venido algunos coreanos aquí a México y te hablan desde la cultura, bueno, desde su vivencia en Corea, güey, que crecieron todo su... Y es ahí cómo es la presión social allá, ¿no? O sea, necesitas estudiar, ser el mejor en todo, cuánto ganas para poder casarte, necesitas decir cuánto ganas, necesitas dar el mejor anillo, eh, también te van a aceptar si llevas la mejor ropa, las mejores marcas, etcétera, ¿no, güey? Entonces, justamente, no solamente es cuestión de videojuegos, sino es cuestión de un problema ya sociocultural que te va absorbiendo y te va delimitando también por dónde irte, güey, ¿no? Y tal vez estas personas disidentes que pues dicen, bueno, pues yo no quiero encajar o no quiero ser, pues también son vistas como raras y de alguna otra forma también son empujadas hacia estos temas de violencia, o sea, que hacia ellos les hagan la violencia o les hagan de alguna forma, pues bullying, por así decirlo, que ni me gusta el término, pero pues sí, no es como hacerle bullying, estarte encajando con ellos, de alguna u otra forma hacerlos sentir mal y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y, pero como te digo, o sea, no todo es malo en los videojuegos, no todo es bueno en los videojuegos, sino simplemente lo que tendríamos que hacer es aprender a mediar cómo llevar esta situación, ¿no? Con los videojuegos y si cuánto tiempo vas a pasar en los videojuegos. Por ejemplo, a mí un tema que se me hizo muy importante de uno eh, de los de los artículos que revisé es esto, güey, de introducir a las escuelas y a los maestros en estos temas de videojuegos, ¿no? Que no estén tan alejados de la realidad de sus alumnos, porque quieras o no es la realidad que ellos están viviendo y es como lo que yo hago, lo que hacemos nosotros.
A lo mejor tú no consumes TikTok, pero sí llegas a consumir Facebook y de alguna u otra forma estás enterado de lo que pasa en algunas redes sociales, ¿no? Yo estoy más metido en, aunque no me guste tanto, pero digo, bueno, en TikTok es parte de, de lo que hoy involucra la realidad social en la que vivimos. Entonces digo, pues como lo he comentado en varios, ¿no? Lo vi en TikTok, lo vi, porque son parte de lo que se está llevando a lo mejor en estos jóvenes, ¿no? Entonces sí tienes que ser parte o estar involucrado en este tipo de tendencias para entender también cómo es el comportamiento ahora pues de los niños y jóvenes. Y justamente, por ejemplo, ¿no? Que está el Fortnite o que está pues el Minecraft que con los youtubers famosos, eh, no sé qué otro, ahorita está de moda el juego de Harry Potter, güey. Entonces, como maestro no puedes, o al menos yo lo considero y siento que tiene razón estos autores, no puedes estar tan alejado de la realidad de tus alumnos, ¿no? Y esto ya es como un comentario personal. Al menos en la universidad nosotros vimos que los maestros que estaban más pegados a nuestra realidad y a nuestro contexto, que hacían alguno que otro chiste o algún otro o algún ejemplo que de la vida social con algún programa de televisión como Los Simpson, Malcolm, etcétera, güey, se nos hacía más fácil hasta de entender, ¿no? Y como que agarramos más fácil el pedo porque entraba dentro de nuestro contexto y decíamos, sí, cierto, y, y también te llevas mejor con ese maestro, le entiendes mejor, como que tiendes a prestar un poco más de atención con ese tipo de profesores que no son tan ajenos a ti, ¿no? Que no son tan distantes, ¿no? Que ya se quitaron esa barrera de que, pues como soy maestro, güey, pues soy superior a ti, soy mejor a ti, etcétera, ¿no? Y tú me tienes que obedecer y entonces todos este tipo de personas que se involucran así, pues te hacen más fácil el entendimiento y también es más fácil que haya un acercamiento entre alumno y maestro, ¿no? Justamente porque está esa situación en la cual, como dices tú, nuestros profesores entienden el entorno, la situación, y como dices, ¿no? Al desarrollar, no sé, dices, no, pues tal vez esta serie, estas películas, estas aplicaciones, estos diferentes maneras de entretenerte, de desviar la atención de lo cotidiano, o incluso, ¿no? Dentro de esto mismo, pues cualquier profesor te puede decir, es que tú puedes analizar qué pasa con ello, ¿no? La influencia de los videojuegos en los jóvenes, la influencia de la serie, de las películas, de qué temas, qué elementos se pueden tomar en cuenta de de estas mismas herramientas de entretenimiento o de análisis, ¿no? Y entonces, justamente, algunos de los profes hablaban, ¿no? Justamente de los videojuegos y decir, bueno, es que este videojuego. No te escuchas, güey. Ata, no te escuchas. Bueno, creo que aquí hay un problema con nuestro compa, la Atahualpa, que no se escucha. Ata. Se, Ahí está, ya te escuchas. Se te había bloqueado el micrófono, güey. ah, no sé hasta qué momento escuchas. Ya, justamente donde ibas a empezar a hablar de los profesores. Me lleva. Bueno, entonces no se veía mi imagen. No, sí se ve tu imagen, pero que no escuchaba, nada más no te escuchabas. Perdón. Bueno, que mencionaba esto justo de los profesores, ¿no? Que hablan de los videojuegos, de las series, de películas, de aplicaciones y demás, en las cuales tratan de decir, bueno, no solamente es una cuestión de ocio, sino también una cuestión de análisis, de comprensión, de estudio, y en los cuales, dependiendo del entorno, las circunstancias, es lo que se puede tomar en cuenta como análisis, ¿no? Como un tema de interés, un tema de estudio propenso, en el cual uno mismo dice, bueno, pues es que tal vez para alguien que es ocio, que es entretenimiento, para alguien especializado en un tema, puede ser un objetivo de investigación, un objeto de investigación muy importante, muy interesante para poder desarrollar científicamente hablando, ¿no? Por Ujú, ejemplo, lo que mencionaba de la cuestión de los videojuegos, por ejemplo, de los zombies, del exterminio, de pandemias y demás, hace 2, 3 años no hubiéramos imaginado una pandemia global, una pandemia ujú. abismal, una pandemia muy mortífera como la que vivimos, ¿no? Del COVID. Y decir, bueno, pues es que esto está de una u otra manera redireccionado,
relacionado con la cuestión de los zombies, ¿no? Con la cuestión de un exterminio de la humanidad. Y aquí es cuando justamente, ¿no? Hablando de la violencia de los videojuegos, tratar de delimitar lo que es real y lo que es ficción, lo que puede pasar y lo que no puede pasar, y cómo otras generaciones puedan entender. Evidentemente las generaciones las generaciones que son mayores, pues tal vez no estuvieron de lleno o de plano, no tuvieron relación alguna con los videojuegos, y no puedan comprender cuáles son las motivaciones de los niños, jóvenes o adultos que se entretienen, que se identifican con estos videojuegos, y que tal vez ellos por miedo, por incomprensión o algún otro elemento específico, eh, no consideran congruente o prudente el hecho de que se relacionen con videojuegos violentos o no violentos, o con videojuegos que tal vez por no entender el contenido consideren que son nocivos, pero evidentemente, ¿no? Por ejemplo, los profesores, como mencionabas, que si bien no, tal vez, o quién sabe, ¿no? Puedan ser especialistas o no de los videojuegos, conocerlos a plenitud, pero ellos entiendan, es que la exposición constante a esto puede propiciar o no cierto tipo de acciones violentas o cierto tipo de acciones contrarias a lo cotidianamente percibido, pero esto se puede delimitar, se puede orientar, se puede decir esto no es correcto, esto es correcto, esto no tiene una plena percepción de violencia o un pleno contexto en el cual se puede decir esto va a afectar directamente a las personas. Si, como lo mencionábamos, ¿no? E incluso los mismos profesores podrían decir, o los especialistas en la materia poder decir, es que esto del contexto, del entorno, no puede delimitarse porque por las faltas de atención o las faltas de orden, de aplicación del orden por parte de un Estado, de un gobierno, en el cual ellos que tienen toda la posibilidad de poder mantener un entorno o un contexto saludable, si lo quieres ver de esta manera, y que no lo hacen una persona o un grupo de individuos que no tengan un mayor poder, un mayor control de por medio, cómo pueden propiciar esa modificación del entorno, cómo pueden propiciar ese entorno positivo si hay muchos elementos y muchas circunstancias que están totalmente fuera de sus manos, ¿no? Fuera de su alcance. Y eso mismo, pues, al compararlo con los videojuegos, puedes decir, bueno, los videojuegos los puedes de cierta manera censurar, ¿no? Los puedes controlar o los puedes mediar, los puedes delimitar, pero pues con todos esos elementos del entorno, sea violento o no, ese contexto en el que se desarrollan, esa influencia, esa educación que puede haber por medio de la misma familia como primera organización, se contrapone, ¿no? Es decir, bueno, pues tal vez el entorno en el que vivimos, pues sí es violento, y por más que yo incite, que oriente y que eduque a un joven, a un adolescente, a un niño, si esa misma influencia propicia eso en los jóvenes, pues lastimosamente se van a relacionar y se van a identificar con estas situaciones, ¿no? Y tal vez orientándolos y decir, sabes que estos videojuegos pueden ser un entretenimiento relativamente saludable, relativamente básico, pero entender que esto es nocivo, entender que esto puede generar una problemática, puede generar un conflicto, entender lo que es ficción y lo que es realidad, entender que esto se puede percibir como algo perjudicial para otra persona y tratar de mediar, tratar de delimitar. Pero pues evidentemente ni se le puede echar toda la culpa a los videojuegos y decir todo esto que pasa en los videojuegos es propicia que los jóvenes sean violentos, porque al final de cuentas todo lo que pasa en los videojuegos, todo lo que se proyecta en los videojuegos, lo que se proyecta en la serie, lo que se proyecta en los medios de comunicación, lo que se proyecta en el cine, es eh, ejemplificación de la sociedad, ¿no? En la que nos desarrollamos. Y estas cuestiones lamentables de violencia en las escuelas, de violencia en la vida cotidiana, entre muchas otras circunstancias, es un ejemplo de cómo se está, de cierta manera, desbaratando la sociedad, ¿no? O cómo se está distorsionando la sociedad, cómo esa visión que se tiene de una sociedad óptima, que avanza, que se desarrolla, este, y la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que está propensa a la violencia, que se justifica, que se normaliza. Y como mencionabas, ¿no? La cuestión de las aplicaciones entre muchas herramientas o elementos de entretenimiento o de acceso, en el que se habla, que no todo es violencia, ¿no? Que se hablan de muchas cosas positivas.
de muchas cosas que pueden ser utilizadas de manera óptima por niños, adolescentes, jóvenes, adultos, eh, y que aquí está la cuestión de cómo delimitar o cómo mediar o cómo entender, porque es también una cuestión subjetiva, cómo entender lo que es positivo o negativo, tal vez para muchas personas el enseñarse por medio de las aplicaciones, por medio de los videojuegos, aprender ciertos elementos puede ser negativo, puede ser nocivo, puede ser incorrecto, incongruente, porque pueden direccionar, no, la enseñanza es por medio de la escuela, por medio de tal o cuales herramientas y elementos. Y muchas otras personas podrán decir, bueno, es que son estos son elementos óptimos, son elementos positivos que se pueden adquirir después de los videojuegos, de las series, de las películas, y a entender y delimitar, ¿no? Vuelvo a lo mismo, a entender y delimitar lo que es, pues, lo que es real, lo que es ficción, lo que puede pasar, lo que puede no pasar, y tratar de adquirir la mayor cantidad de elementos positivos para aplicarlos, ¿no? Y no propiciar ese mismo desquebrajamiento social. Sí, exactamente, ¿no? Y por ejemplo, como dices, este tema del ocio, ¿no? Pues los videojuegos en sí, esa era su finalidad, ¿no? O sea, como el llegar a desestresarte para, 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 o sea, era como una salida, un escape, ¿no? Era la forma de, como lo decíamos ayer, de una forma de quitar la frustración La de, catarsis de forma ajá, ¿no? Sí, de decir, ah, bueno, pues ya me estoy quitando mi ansiedad, mi enojo, güey, y ya, me relajé, ¿no? Jugando un rato videojuegos, etcétera, ¿no? Pero también otra parte importante de los videojuegos que no podemos dejar pasar, que al menos nosotros como psicólogos sociales, es cómo también ha resignificado muchas de las teorías, ¿no? Que en muchas de psicología social es importante esta interacción cara a cara. Y gracias a los medios de comunicación, a los videojuegos, ya se fue transformando toda esta idea de de la comunicación cara a cara, de qué tan importante es, ¿no? Ya cuando nosotros, pues de hecho estamos haciendo comunicación y no estamos ni cara a cara, simplemente ya se fue remodelando este tipo de sistemas y también este tipo de teorías se tienen que ir acoplando a estos nuevos, a esta nueva forma de vida, a estas nuevas culturas de la era digital en la que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo, bueno, más bien lo que voy a decir es en cuestión del interaccionismo simbólico, ¿no? De decir que es importante el hablar, el estar comunicándote, el estar viendo los gestos del otro, ¿no? Ahora tal vez ya estos gestos de alguna u otra forma han sido resignificados y plasmados en los emojis, ¿no? En una reacción, en un me gusta, en un me encanta, en una llamita, y en todo un sistema que también se ha dado. Nuevo en símbolos y significados en palabras en TikTok, ¿no? Que ya tienen un significado de si es chiste, es broma, si es en serio, etcétera, ¿no? Entonces, todo este camino que también nos ha abierto los medios digitales y los videojuegos para hacer un nuevo tipo de análisis, ¿no? También algo importante que tiene este es que los videojuegos a través del chat pueden o a través de ya sea escrito o por audio, pues te permiten ya tener otra conversación, no sentirte tan solo, ¿no? Antes a lo mejor los videojuegos que nosotros jugamos en el Nintendo, en el Atari, en el Play 1, en el 2 no era así como que pues éramos nosotros y quien estuviera con nosotros, ¿no? Pero ahora ya tenemos la posibilidad de contactarnos con güeyes de otros países, del otro lado del mundo, güey, ya no ya podemos cotorrear con otras personas, güey, y dices, ah, pues está chido, ¿no? Y también hay que sacarle ventaja a este tipo de cosas de los videojuegos, ¿no? De alguna u otra forma, pues muchos de los investigadores que se han, mm, pues a lo mejor de una manera de ver positivamente los videojuegos es esta forma de las cogniciones, ¿no? De que tienes que tener una retención de algunos elementos para poder aplicarlos en otro, de crear estrategias para poder subir de nivel, de esta movilidad ocular y de las manos al mismo tiempo, ¿no? De estar al pendiente de todo este tipo de cosas y de las situaciones que pasan a tu alrededor. O sea, también no todo lo que gira alrededor de los videojuegos es malo, sino que también ahora ya es algo bueno. Y justamente estamos hablando de los videojuegos como estos videojuegos lúdicos, ¿no? O, estos videojuegos
de recreación, de simple hecho por el distraerte, porque pues los videojuegos de educación para mí los están en otro costal porque justamente están diseñados para eso, ¿no? Para ayudarte a aprender, ¿no? Ayudarte a crear una habilidad matemática, una habilidad en idiomas. También muchos de nosotros, creo que nuestra primera clase de inglés fue a través de los videojuegos, ¿no? Y decir, y puta madre, ¿qué está diciendo aquí, no? Y ahí te vas a tu diccionario en inglés y a buscar qué decía o preguntarle a tu primo el que sabía inglés y decirle, oye, ¿qué dice aquí, no? Y ya poco a poco ibas aprendiendo inglés, cómo se decían armas o cómo decían cualquier cosa, ¿no? Ibas aprendiendo ahí inglés. O sea, indirectamente te va enseñando otras cosas, ¿no? A resolver acertijos, que eso es como lo más común que había en los videojuegos, ¿no? Yo me acuerdo mucho de los de Resident Evil, ¿no? Que ve el reloj y era ahí como un tipo de acertijo y tienes que hacer esto, ¿no? Y recordar estos números, ¿no? Y tenías que irte hasta el otro lado de la mansión para meter la clave y bla, 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 ¿no? O sea, justamente también los videojuegos no todo es malo ni todo es bueno. Este, pues ahora también ya son una forma de trabajo, como lo mencionaba hace rato, ¿no? Todos estos streamers que a través de Twitch enseñan cómo juegan un videojuego, güey, y que ves que tienen miles y cientos de seguidores viéndolos jugar un videojuego, ¿no? Que a mí me da risa como muchos dicen, es que estás viendo a un güey jugar un videojuego y yo digo, bueno, o sea, pues sí es cierto, ¿no? Pero juegan de una manera tan graciosa y cuando se juntan como en equipo es como tú estar también dentro con tus compas, porque sabes que si tú estuvieras jugando con tus compas harías alguna cosa similar, ¿no? Así pues, la estamos cagando de risa. Ya ni es tanto por el videojuego, sino por la interacción que tienen entre ellos, ¿no? Ya hasta lo de menos es el videojuego, sino la interacción, los comentarios que se dan dentro del videojuego. Y eso es lo que está chido en estos momentos. Y justamente es lo que se debe tomar en cuenta. Justamente, ¿no? Mencionas eso de la interacción, porque ya es el motivo, ya ni siquiera es realmente la finalidad como tal, el decir, vamos a ir a jugar tal videojuego, nos vamos a ir en otras circunstancias, ¿no? El ir a un bar, ir a un café, a esto, lo otro. No es tanto porque tú vas a ir a un bar, vas a ir a un café, vas a ir a ingerir, vas a ir a comprar algo, y no es la finalidad como tal, ¿no? En muchas Ajá. ocasiones es, bueno, nos vamos a reunir como entre amigos, entre familia, entre parejas, convivir, socializar, relacionarse, ¿no? Interactuar tal cual. Entonces, en esta circunstancia del videojuego, de los stream, de Ujú, videojuegos, de gamers, ¿no? Me imagino, ujú. pues sí, al final de cuentas estás viendo a alguien jugar, ¿no? Como a nosotros, ¿no? Están viendo este podcast y están diciendo, están escuchando y tal vez decir, bueno, esto no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en esto, pero a final de cuentas, tal vez puede ser un aprendizaje, una manera de, un ocio, un momento de ocio o un entretenimiento mínimo, máximo, como lo quieran ver. Y digo, la finalidad de nosotros es pues, desarrollar contenido que sea interesante, ¿no? O algo que se pueda hacer de aprendizaje y tal vez alguien lo puede tomar como pues, es un ocio, una manera de pasar el tiempo, de escuchar algo que pueda ser interesante o no, que pueda ser atractivo o no. Y entonces en esta misma circunstancia de los videojuegos pues, es una manera de ocio, ¿no? De convivencia, de interacción y que tal vez de una manera no tan directa pueda estar de por medio que el gamer y los que están viendo, los que están eh, percibiendo esta situación y decir, ¿sabes qué? Yo puedo apoyarte, puedo orientarte en este videojuego y es una manera de relacionarse, ¿no? De interactuar y decir, yo conozco un truco que tú no conoces, te puedo guiar, te puedo decir, haz esto tal o cual situación y así está esa interacción de por medio, ¿no? La interacción que nosotros estamos teniendo en este momento y decir, bueno, es que yo digo que tal vez los videojuegos son así y tú percibes de otra manera y empieza esa discusión, ese intercambio, esa retroalimentación. Y justamente como mencionabas, ¿no? No está de por medio esa interacción plena, porque estamos por medio de dispositivos, Ujú, pero de una otra manera la interacción virtual está, el intercambio de ideas está, la finalidad que es hablar de un tema que consideramos importante, un tema que puede ser de aprendizaje, desarrollar contenido que pueda ser de aprendizaje para otras personas. Eso es
de las finalidades, ¿no? O de las finalidades que puede haber de por medio. Y a final de cuentas es la manera de interactuar, de hablar, de intercambiar ideas, de desarrollar una retroalimentación de por medio y que se puede desarrollar de otra manera totalmente diferente a lo que cotidianamente conocemos como interacción, ¿no? De estar sentados enfrente uno del otro y hablar, conversar, convivir. Y aquí es otra manera distinta, pero a fin de cuentas desarrollada o redireccionada de la interacción. Sí, exactamente, ¿no? Y con respecto a esto de los streamers, pues también a los padres y a los jóvenes, pues como una nueva alternativa que también a nosotros nos dio la oportunidad, ¿no? De difundir de alguna u otra manera lo que es la psicología social y hay otros que difunden otras materias, ¿no? Pero también esta forma como de educar de alguna u otra forma, ¿no? O de transmitir conocimiento, más que de educar, es de transmitir conocimiento, ¿no? A través de diferentes plataformas, ¿no? Y por ejemplo, estos streamers de Sí, videojuegos, pues es un nuevo trabajo, güey, ¿no? Que igual y a muchos se les dice, güey, les pagan un chingo por lo que hacen, pero se atrevieron a hacerlo y así es como surgen nuevas cosas, ¿no? El güey que se atreve a hacerlo es el que, pues de alguna u otra forma va a imponer o va a crear un camino para otros, ¿no? Y tal vez el güey que lo hizo primero no es el que ganó más, pero sí fue el que puso el caminito y para que otros lo siguieran y dijeran, pues sobres, vámonos sobre eso, ¿no? Y algunos otros van a tener talento, algunos otros van a tener suerte y para todos va a haber, ¿no? Y también sí, justamente esto ojalá. de, ojalá, también justamente esto de los eSports, güey, que son ya los deportes electrónicos, güey, pues también ya es una, por ejemplo, yo he visto que ya tienen hasta ¿cómo se dice? Planes de alimentación, güey, ¿no? Estas personas que, por ejemplo, juegan FIFA, juegan torneos de ¿cómo se llama este? De Legends, League of Legends y de otros juegos similares que ya tienen sus dietas porque están todo el tiempo sentados y que se ha visto que a través de estudios es como si estuvieran haciendo un ejercicio, entre comillas, real, ¿no? Un ejercicio físico real en movimiento, ¿no? Cuando ellos se la pasan sentados y lo que están haciendo es a través de las manos y de sus cogniciones o de estas cuestiones cerebrales, güey, pues también siguen teniendo este tipo de desgastes en, en los videojuegos, ¿no? Entonces, justamente es esto, ¿no? Tratarle de sacar provecho a las nuevas tecnologías, a los videojuegos, pero también dar de una manera una información sobre qué es el videojuego, cómo podemos utilizar el videojuego de una forma que también nos beneficia a nosotros, ¿no? Justamente es como lo que yo tenía planeado sobre el consumo de adicciones o de drogas, güey, no lo vas a poder evitar, ¿no? El prohibir algo no es como que lo más factible hacia algo, ¿no? Porque va a haber alguien que te lo va a dar, ¿no? Justamente es como si le prohibieras a los niños jugar, pues igual y algún niño actualmente ya puede llevar su Nintendo, pues no sé, su PSP, güey, o un Game Boy, ¿no? En nuestros tiempos, y pues ahí lo ibas a consumir y lo ibas a jugar, güey, ¿no? Igual justamente tú se lo puedes prohibir en tu casa las drogas, etcétera, güey, y lo va a poder conseguir en otro lado cuando tú no estés. Entonces, lo que se recomienda es, pues, de alguna u otra forma, dar toda la información posible que se pueda sobre los posibles riesgos que tienen las adicciones, ya sea de tanto el videojuego como de las drogas, y ya a partir de ahí, pues decir, bueno, sácale el mejor provecho que puedas a esto. Bueno, güey, te gusta jugar y te gusta estar todo el día, ponte a streamear, güey, ¿no? Y igual ya hay un güey al que le caigas bien y de repente te vas a hacer de visitas, ¿no? O igual y te vuelves tan bueno en algo que te puedes meter, en un videojuego que te puedes meter a torneos, ¿no? Como el mexicano que a mí me sorprendió que hay un mexicano que es como el mejor en Street Fighter, güey. Y dices que dices, ah, cabrón, ¿no? Y cuando tú, pues te dicen Órale, quién es el mejor, pues te imaginas un japonés, un asiático, ¿no? Que se la rifan machín y ahora él es el mejor, güey, ¿no? Y dices, ah, pues ahí está, güey, podemos poner pues sí, que no es reconocido como tal, pero sí ponen como el nombre de México ahí en el mapa en cuestión de videojuegos, ¿no? En todos estos torneos que se dan a través de videojuegos. Por ejemplo, yo lo veo con estos streamers que se dedicaban a videojuegos, pero que ahora hay un güey que se llama Ibai, que para mí es un güey muy cabrón, güey, en todo lo que hace, porque todo esto a través de los videojuegos o de los medios digitales, ha retransformado muchas cosas, ¿no? Que por ejemplo creó un torneo de box entre streamers, ahorita ya creó una liga ¿se de fútbol. puede?
Ajá, ¿no? Creó una liga de fútbol, güey, donde los directivos son, los dueños de los equipos son streamers, güey, algunos exfutbolistas, eh, y remodificó, y bueno, más bien modificó algunas de las reglas del fútbol normal, ¿no? Ahora utiliza algunas tarjetas para que tanto tiempo nada más haya tantos jugadores en la cancha, tarjetas para que haya así como tarjetas especiales de este gol vale por dos, te puedo robar un jugador, etcétera, ¿no, güey? Y dices, qué chido que estos güeyes como que les giró el coco y aplicaron todo esto a algo que ya estaba hecho, pero con reglas de algunos videojuegos, ¿no? Y lo llevaron a la vida real. Entonces dices, bueno, güey, pues también es sacarle provecho a toda esta cuestión, ¿no? Como ellos dicen, sí, no sé si llegaste a ver esta serie, o bueno, más bien si escuchaste esta serie famosa del juego del calamar, ¿no? Hubo, Sí, claro, sí la vi. todos estos streamers lo recrearon en Minecraft y también se ganaron dinero, güey. O sea, digo, justamente es una forma también de verle lo positivo a los videojuegos, güey. También hicieron como comunidad y a partir de ello, pues iban eliminando, güey. Y el que ganó, pues también güey, pues indirectamente ganó fans o seguidores o suscriptores, pero también directamente se hizo de una lana, ¿no? Pues ponle que de 10,000 euros o 100,000 euros, que no me acuerdo cuánto fue el premio, pero ¿quién te los da, güey, por estar jugando videojuegos, güey? Nadie, güey, y entonces como que mucho de la gente, pues no piensa en todo esto, ¿no? Dice, pues todos los videojuegos son malos. No, güey, pues también es sacarle provecho a estos videojuegos para pues no aprovechar más bien todo el tiempo que estás en los videojuegos y ya sacarle algún provecho, un dinerito, etcétera, ¿no? Exactamente, ya como esa manera de generar, ¿no? Esos nuevos trabajos, esas nuevas, eh, no sé si profesiones o, Sí, pues es que o ya serían trabajos nuevas como tal, profesiones. pero, Ujú. ajá, o sea, o esa, no, esa nueva manera de vivir, ¿no? Porque al final de cuentas un trabajo es la manera en cómo sobrevives, ¿no? Bueno, tener un trabajo para vivir, desarrollarte, tener tu familia, lo cotidiano, ¿no? Entonces, en estas nuevas maneras de vivir, de ganar dinero, de trabajar, eh, antes serían incomprensibles, ¿no? O impensables Sí, sí, sí. cotidianamente, ¿no? Te regañarían, te decían, es que los videojuegos no te van a dejar nada, ¿no? Y Ajá, ahora ves esto y dices, ¿cómo no? O sea, estoy ganando dinero. Y sí, entonces, sí. eso mismo, ¿no? O sea, algo, es algo irrisorio, ¿no? Incluso, ¿no? Decir, pues es que te pasas todo el día jugando, no te va a dejar nada bueno, no vas a obtener nada bueno de los videojuegos. Y oh, sorpresa, ahora ves a los gamers ganando muchísimo dinero jugando. Ajá, güey. Dices, como diría Neo, ¿no? En Matrix, un déjà vu, está fallando la realidad, ¿no? Ajá. Está fallando la Matrix. Entonces, eso mismo, ¿no? Como que se percibe esas circunstancias y yo creo que igual como una manera de introducción, de conclusión, pues estas mismas situaciones, ¿no? O sea, creo que tal vez volvemos al mismo punto y al mismo punto una y otra vez, pero lo has dicho tú, lo he dicho yo en este podcast, pero creo que al final de cuentas es eso, ¿no? El identificar que sí, evidentemente hay cuestiones negativas de los videojuegos, evidentemente la violencia es algo negativo, es algo que se debería de erradicar, que no debería de existir, y mucho menos evidenciarlo en los videojuegos, y no solamente en los videojuegos como lo hemos dicho, ¿no? Sino también en series, en películas, en muchas cosas, ¿no? Incluso pues en la literatura, nosotros lo vemos en literatura y en textos de psicología social se habla de violencia, se habla de esto, lo otro, pero se toca el tema como una manera de estudio, como una manera de interés, como una manera de investigación, de análisis. Y si se habla, por ejemplo, de sangre, de violencia y demás en la literatura, en el cine, en las series, en los videojuegos en específico, pues delimitarlo, ¿no? Como lo he mencionado una y otra vez, delimitar o tratar de hacer entender e identificar que es ficción, que no se debería llevar a cabo, que si se habla de tal o cual cosa violenta, entender qué es eso, ¿no? La ficción, que es un videojuego que tal vez está reflejando, más bien no tal vez, está reflejando la sociedad como hoy en día se vive, ¿no? Lastimosamente está reflejando la violencia que es parte de la sociedad, que se está manifestando en la sociedad. Entonces, entender que pues
eso mismo que se está reflejando en los videojuegos, pues es el reflejo a su vez de la sociedad, ¿no? Entonces, que lastimosamente es parte de la vida cotidiana, lastimosamente es parte de la sociedad en la que vivimos y que pues uno no quisiera, ¿no? Que existiera ese tipo de violencia para hablar de ellas, pero lastimosamente existen. Y entonces aquí lo propenso, lo óptimo, lo recomendable sería pues el simple y sencillo hecho de orientar, ¿no? Si son niños, si son adolescentes, si son adultos que se están adentrando en esto, decir, ¿sabes qué? Pues esto es ficción, esto es un mero entretenimiento, debes tratar y propiciar esa delimitación en saber que esto es una ficción, es un videojuego, y que se debe quedar ahí, ¿no? Que esa violencia que percibes o que se proyecta no debe ser este, realizada o llevada a cabo a la realidad, porque ya hay demasiada violencia como para contribuir todavía más con este tipo de situaciones violentas, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y justamente ya para cerrar el podcast, pues y seguir con las recomendaciones, ¿no? Que estás diciendo, pues al menos una de las que a mí se me ocurre más es, pues estos padres preocupados porque sus hijos juegan videojuegos o así. Una, pues que se fijen qué videojuegos le compran a sus hijos, porque ustedes son muchas veces los que le dan, ¿no? Los videojuegos. Muchas veces pueden ustedes revisar qué es lo que O que descargan sus... compran ellos mismos. Ajá, no, o que, ajá, que revisen qué son los que descargan. Por ejemplo, y la otra es de dense un tiempo, güey. O sea, tal vez dices, no tengo la posibilidad de salir a un parque o llevármelo a Chapultepec o al zoológico o a un sitio recreativo, andar en bicicleta, etcétera. Pues entonces dense el tiempo a lo mejor de comprar un videojuego donde puedan jugar los dos, güey. Y aunque no te guste, y es una forma también de pasar tiempo con tu hijo, ¿no? Y ver qué es lo que está jugando y ver cómo se relaciona. Hay juegos de carros, hay juegos de carreras, que a lo mejor sí tienen un poco de violencia, entre comillas, lo voy a decir, porque te digo, depende también quién ve la violencia como videojuego. Para mí, pues a lo mejor Crash no es un videojuego malo, Mario Bros. No es un videojuego malo, Mario Kart tampoco, ¿no? O sea, Guitar Hero puedes estar jugando con tu hijo, cosas así, ¿no? Que dices, va, pues date aunque sea una horita, media horita y decir, pues me voy a poner a jugar con este güey, ¿no? También el mismo Candy Crush, ¿no? A lo mejor puedes decir, no, no es para poder jugar en dos, pero sí es como decirlo, ¿en qué nivel básico, no? Yo voy en tal o cualquier juego que esté de moda, ¿no? Es como que, o a mí sería una recomendación que le podríamos dar a los padres que espero les sirva y si no les sirve, pues que nos digan que también ellos nos recomiendan, ¿no? Porque te digo, o sea, Claro, podría ser fácil decirles, pues sálganse a andar en bicicleta, pero no todos tienen bicicleta, no todos o les la gusta el oportunidad de fútbol, hacerlo. ajá, o hasta las capacidades físicas para poder salir, güey, ¿no? Justamente es eso, ¿no? Entonces, es como una recomendación que les podemos dar. También acérquense un poco al mundo de los videojuegos, igual y en su infancia también jugaron un videojuego y actualmente la tecnología ya les permite emular todos esos juegos sin tener la consola, ¿no? A través de internet puedes estar jugando, pues no sé, Circus, Pac-Man, todo este tipo de videojuegos ya de los primeritos, ¿no? Metal Slug, pues yo qué vas a ver, Cuando ¿no? Miguel era joven, Ajá, ¿no? Y todos estos juegos, Donkey Kong, güey, me acuerdo que había uno no, de ya te está haciendo muy el extremo. no, pero pues son de los videojuegos. Y yo me acuerdo que hasta en maquinitas te aventabas ese tipo de juegos, ¿no? Había unos Muchos que ni van eran a saber de qué hablas con maquinitas. los Snow Bros, ¿no? Que eran estos como muñequitos de nieve, De güey. nieve. Estaban, o sea, todo ese tipo de juegos, pues a lo mejor a los papás les late eso y pues dense la oportunidad y digan, a ver, hijo, descárgame esto, ¿no? Y ya, güey, o sea, estaría chido, ¿no? Que se rifaran unos videojuegos en familia, güey, ¿no? Y ya, si Ya se no, pues está poniendo nostálgico. hasta unos juegos de mesa, güey, ¿no? Y que ya también están en digital, güey. En Ajá, digital. ajá, ¿no? Y ya con Ya gráficas. juegas lotería por medio del celular. O Monopoly, güey, ¿no? Yo he visto que juegan Monopoly ya, más rifado así en computadora. Y yo, qué pinche loco, ¿no? Pero justamente eso es la recomendación que les damos y pues ya, bueno, de mi parte, ya es todo. Sí, justamente, ¿no? Al final de cuentas, cada quien, como siempre lo hemos dicho, la intención es propiciar o desarrollar temas que son de interés y que al final de cuentas cada quien que nos haga el enorme favor de escucharnos, de observarnos, pues sacar a sus propias conclusiones, ¿no? Al final de cuentas, esa es la intención, que se abra el debate y que si están de acuerdo o no, se pueda desarrollar ese interés y
ese análisis y este, bueno, sobre todo una especie ¿cómo lo puedo decir? O sea, analizar el tema y desde el punto de vista meramente personal, sacar sus conclusiones, ¿no? Al final de cuentas, Ujú. los que son padres, decir sí, tiene razón, no tiene razón a medias, y al final de cuentas ese análisis, ese punto de vista, y no solo de padres, ¿no? Sino los que también son consumidores de, de los videojuegos, hacer ese análisis y, y sacar sus propias conclusiones, dependiendo de en qué tipo de entorno, de contexto y sobre todo en qué tipo de perspectiva tengan sobre este tema en específico, ¿no? Y pues Pues Miguel, sí, como siempre, muchísimas gracias. no, muchas gracias a ti, Eta. Muchas Y gracias a como todos los que nos siempre, escuchan. así es, como siempre, muchísimas gracias a todas y a todos los que nos escuchan, nos acompañaron en este nuevo capítulo de su podcast, Psicología Social, más allá de lo social. Como siempre, muchas gracias y hasta la próxima. Bye. Y pues ahí en los comentarios pónganos cuál es su videojuego favorito. Así es, esa es la intención. Wow, Gracias vale. y hasta la próxima. Bye.